Bien, acaban de escuchar el himno a Juan Pablo Duarte. Bienvenidos y bienvenidas a este programa especial que vamos a hacer hoy como una contribución a el ideal de nuestro patricio, llevado a la práctica y también con el interés de elevar su pensamiento, que es lo que tenemos que hacer todos los dominicanos. Hoy es el día del natalicio de nuestro patricio Juan Pablo Duarte. Duarte siempre lo vamos a recordar, mucha gente va a diluir su pensamiento, otros tenemos que elevarlo, pero yo quiero que este programa especial de hoy tenga en ustedes esta repercusión. Por eso comenzamos con esa hermosa canción compuesta en la letra por el poeta Ramón Emilio Jiménez, un poeta excelso, Ramón Emilio Jiménez, ¿sí? Y la música que fue compuesta por José Reyes. Esa música y ese poema que se enseñaba en las escuelas, se enseñaba en los clubes culturales, se enseñaba en las puestas en escena de obras que tenían que ver con el fervor patriótico. Juan Pablo Duarte nació en 1813, el 26 de enero. Nació aquí, en la Isabel la Católica. Y este joven se trasladó al viejo continente con ese espíritu que tenía su familia y él de alimentarse de conocimientos. Era un hombre ávido de lectura, de obtención de conocimientos. Su familia era adinerada, era de la clase comerciante del país, y eso le daba facilidades para tener libros y para poder montar en una goleta y zarpar el mar. Eso hizo, pero él fue a un escenario
que justamente estaba en ebullición el pensamiento democrático, porque apenas hacían 10 años que todo lo que era esa España y esa Francia y esa parte de la península ibérica estaba fortaleciendo su libertad, que 10 años, 15 años, 20 años había obtenido. Recuérdense que en 1779 a 1883 fue una época importante para la libertad de Francia, la toma de la Bastilla y la Declaración de los Derechos Humanos, etc. Pero en España, en ese tiempo, cuando nace Juan Pablo Duarte, se estaba discutiendo una reforma constitucional más democrática, más avanzada, que aunque era de la monarquía que tenía que seguir gobernando, pero ya había una apertura en esa constitución, la Constitución de Cádiz se le llamó, 1813. Nosotros inclusive de aquí, fueron 2 delegados para la aprobación de esa Constitución a Madrid. Entonces Juan Pablo Duarte vivió en los años posteriores a esa formación de la Constitución de Cádiz y aprovechó. A los 19 años vino a los 17, porque él vino en el 31, pero de inmediato él puso en práctica todos esos ideales democráticos que había aprendido, que había obtenido allá, y comenzó con la organización de una institución, de una organización secreta llamada la Trinitaria, que él hacía de 3 en 3. Por eso ese himno habla del juramento trinitario, porque ahí se hizo un juramento de secretud, de lucha, de conseguir cada día más seguidores en esa parte. Entonces, 19 años tenía, y sus amigos, los que lo formaron, los 3 primeros, pues tenían 19, 20, 18 años. Ahí estaba Juan Isidro Pérez, hijo de doña Chepita Pérez, a quien le llaman el ilustre loco, pero que no era un loco nada, era un hombre letrado, era un hombre con una capacidad y un conocimiento bastante elevado, y en su casa fue que se fundó la Trinitaria, lo que hoy es la Arzobispo Noel, frente ahí donde está el padre Vigini. Ahí se fundó la Trinitaria en 1838, idea de Juan Pablo Duarte. Entonces, el pueblo dominicano está conmemorando el natalicio de Juan Pablo Duarte. Es una lástima que ese natalicio no se haya mantenido como un día no laborable, porque ahora resulta que para que no interrumpir la semana, lo llevamos a un fin de semana o largo, lo llevamos al viernes o lo llevamos al lunes, y entonces ya no se celebra con el fervor en las escuelas, etcétera, etcétera. Ya es un día feriado, pero posterior. Y yo digo que se ha perdido eso, se ha perdido. Entrevistamos aquí al presidente del Instituto Duartiano, el doctor Wilson Gómez Ramírez, y él nos dijo, no, se ha ampliado, pero yo realmente no veo en las escuelas esas presentaciones teatrales, esas exposiciones del pensamiento duartiano, esas vestimentas que se le pedían a los estudiantes, esas biografías y esas composiciones sobre todo el equipo duartiano de ese tiempo. Ya yo no veo eso, porque eso no se discute en las escuelas, eso no está en las redes están en otras cosas, menos en eso. De todas maneras, el gobierno de Luis Abinader le ha dado continuidad a una institución que se llama Efemérides Patria, y ha nombrado ahí a un joven, yo le llamo joven, él no le gusta, pero que es un muchacho que le ha impregnado
una nueva dinámica a las acciones del Efemérides Patria, que es Juan Pablo Uribe. No porque los otros no habían hecho un buen trabajo, pero este me gusta más porque este está incluyendo más la vida de los patriotas. Y una de las cosas que hizo esta semana fue que extendió desde el 26 de enero hasta el 9 de marzo, lo que se llama el mes de la patria, porque antes era hasta el 27 de febrero. Ahora lo extendió hasta el 9 de marzo, que es el día del natalicio de Francisco del Rosario Sánchez. Entonces ahí está cubierto, todas esas fechas, están cubiertas todas esas fechas de conmemoración. El presidente de la República, en este caso Luis Abinader, de manera consuetudinaria, va a la provincia de Duarte, donde se le rinden los homenajes oficiales al patricio. La provincia de Duarte, específicamente en su municipio cabecera, San Francisco de Macorís. Y hoy, a esta hora, está el presidente en San Francisco de Macorís, encabezando esas acciones de conmemoración. Tiene un amplio programa que es combinado, no solamente son las ceremonias, sino también inauguraciones. Va a inaugurar varias obras, una carretera, va a inaugurar escuelas, hospitales, va a iniciar otros proyectos en la provincia de Duarte y de ahí va a La Vega. Ahí en La Vega va a inaugurar también otras obras, como por ejemplo la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tenía más de 10 años para que terminara esa universidad. Por fin ya se va a terminar. Es decir, que hoy, el día de la conmemoración del natalicio de Juan Pablo Duarte, la provincia de Duarte se viste de gala, se viste de sus mejores indumentarias para celebrar ese día. Hay un desfile, hay una parada militar, hay un desfile, creo que se celebra un consejo de gobierno, como se hace aquí con la Constitución, y se exponen muchas de las cosas que Duarte hizo. Me gusta en San Francisco de Macorís, en la provincia de Duarte, se ha comenzado a presentar una gran dinámica, se está desarrollando en el aspecto de la inversión. Allá de muchos sectores industriales han asumido a esa provincia para el cacao, para el café, entre otras, y están, repito, en buen momento allá. Quería hablar de eso, de Juan Pablo Duarte, de su familia y de su natalicio, de su aporte a la independencia. Porque sin él, yo no sé, hubiese pasado ahí. En ese momento, la parte oeste estaba ocupada por Haití. Lo dirigía un dictador, Jean-Pierre Boyer, que estaba renuente a salir de aquí. Había tomado a Haití, esta parte, en 1822, precisamente para reconquistar el territorio que, en base a la Constitución de Cádiz, nosotros con Núñez de Cáceres habíamos tratado de recuperar, y con la división de que Francia y España se dividieron los territorios extracontinentales entre los que estábamos nosotros. Boyer vino y se empoderó de eso y duró hasta 1844, cuando con este impulso de la Trinitaria fue echado, fue derrocado, y nosotros ganamos unas cuantas batallas claves, como la de 19 de marzo, la de Santiago, la de San Tomé, etcétera, etcétera. Así es que vamos a recordar a Duarte, vamos a recordar los héroes de nuestra independencia, de nuestra nacionalidad, con hechos, con hechos. Duarte era transparencia,
Duarte era honradez, Duarte es valor, independencia, Duarte es un símbolo de esas actitudes que engrandecen un país, pero que ayudan al desarrollo de ese país. Y Duarte fue un ejemplo de eso. Vamos a una pausa porque hoy tenemos en esta segunda parte la participación del doctor Alfredo Polanco, que tiene una deuda larga de presentaciones aquí, porque él se fue de vacaciones y nos dejó solo. Pero hoy él viene a ir cumpliendo esa parte y hoy tenemos un tema interesante. Vamos a una pausa, Manuel, y venimos con el doctor Alfredo Polanco y un tema de salud en Salud y Periodismo y Sociedad. Bien, regresamos con ustedes en esta segunda parte de este programa especial de hoy. Y es de especial porque en este día está con nosotros el doctor Alfredo Polanco. No acostumbra venir días como hoy, porque él viene los lunes, aunque este programa lo podemos pasar un lunes. Vamos a ver qué él nos va a decir. Y él viene con un tema muy interesante en el día de hoy para usted que necesita saber sobre su salud. Necesita comprender cómo usted puede proteger su salud. Y eso es lo que él hace aquí todos los lunes. Doctor, buenos días. Buenos días, Licho. ¿Cómo está usted? Estrechando su mano aquí, muy contento, feliz. Hoy que es un día especial, día del natalicio del patricio Juan Pablo Duarte. La verdad que ahorita me emocioné bastante escuchando ese himno a Juan Pablo Duarte, sí, y luego escuchando la historia, el relato que usted dio en la introducción, que es bastante importante y que yo digo que debería de rescatarse eso. Estoy de acuerdo con usted. O sea, ahora muchos jóvenes, usted le pregunta sobre la vida del patricio Juan Pablo Duarte y prácticamente es muy poco lo que pueden saber. Algunos no saben nada. Sí. Entonces, yo he estado muy atento, me acordaba de antaños cuando éramos estudiantes, que esas fechas siempre, pues en todas las materias, siempre se le hablaba de Juan Pablo Duarte y sobre los padres de la patria, no solamente de Juan Pablo Duarte. Pero bueno, hoy tenemos un tema bastante importante. ¿Qué tenemos hoy, doctor? Y es hablar sobre el daño renal en la diabetes y las nuevas alternativas que existen para, pues, enlentecer ese daño renal. O sea, que es bastante importante para que... O sea, hay noticias buenas, nuevas, ¿qué hay? para esos pacientes diabéticos. Pero primero vamos a hablar un poquito de lo que es la diabetes, porque la gente todavía, que diabetes, que azúcar en sangre. La diabetes es un trastorno metabólico caracterizado por un aumento de los niveles de azúcar en sangre, que es a consecuencia de una deficiencia de insulina. La insulina es una hormona que produce nuestro páncreas y que es necesaria para mantener el azúcar anivelada en la sangre. Yo lo digo porque muchas personas cuando le mencionan la palabra insulina le cogen miedo y que hay que inyectarse insulina y le tienen miedo. Si usted no produce insulina o es deficiente, a usted hay que inyectarle insulina. O sea, sí, la insulina es una hormona que se produce en nuestro páncreas. Cuando hay una deficiencia de insulina o cuando hay resistencia de nuestro cuerpo a la insulina, se produce la diabetes, lo cual trae como consecuencia aumento de los niveles de azúcar en sangre. Entonces es importante saber cuáles son los niveles normales de azúcar en sangre. Debe estar en un rango entre 70 a 100 miligramos por decilitro. Todo el mundo ha escuchado, que tengo el azúcar alta, pero muchas personas no se imaginan a partir de cuándo usted se considera diabético. Entonces es importantísimo. ¿De cuánto es alta? Sí, a veces hay pacientes que el médico le dice, tiene el azúcar alta, pero no le dice cuánto. El paciente se queda con la duda y no le pregunta al médico. Me dicen, solamente me dijeron que tenía el azúcar un poquitito alta. Pues bien, entre 70 a 100 es normal.
Ahora, entre 100 y 126 es un paciente ya prediabético. Oigan bien, es un prediabético, es un paciente que está... ¿Cuál es la diferencia? Es que no es diabético todavía. Todavía no es diabético, pero está prácticamente en el abismo de ser diabético. Ahora, por encima de 126 es un paciente ya que es diabético, pero eso siempre debe de confirmarse con otro nivel, con otro análisis. Entonces el pre es como una etapa de alerta, donde usted tiene que... No, y exactamente una etapa de alerta y donde el paciente tiene ya que actuar. El médico debe de darle recomendaciones importantes como son cambios del estilo de vida, dieta, ejercicio, etcétera. Y ese paciente puede retrasarse por años e incluso ese paciente puede no llegar a ser diabético. Ahora, ya cuando el paciente tiene esos niveles de glicemia por encima de los valores de 126, ya se considera un paciente diabético. Tenemos el caso del paciente que se hace la glicemia, que es azúcar en sangre, después de haber comido y le sale, por ejemplo, en 220. Es un paciente diabético. Dice, no, pero fue que me dio unas harturas. No importa lo que usted haya comido. Ah, pero doctor, espérese. Vamos a ver. Es que esto implica que hay muchos estados distintos en lo que usted se hace la prueba para dar resultados diferentes. Claro que sí. Por eso a muchos pacientes se les manda a hacer un análisis que se llama glicemia en ayuna, que es la que nos hacemos en la mañanita, que tiene que estar por debajo de 100, y glicemia postprandial, que es cuando a usted se le da comida o se le da una carga de glucola y se le miden los niveles de glicemia, por ejemplo, 2 horas después. Si esos niveles de glicemia 2 horas después están por encima de 200, usted es considerado diabético. O sea, usted no puede tener, aunque haya comido lo que haya comido, una glicemia por encima de 200 porque usted es diabético. Entonces, hay otro análisis muy importante que te recoge los niveles de glicemia de los últimos 3 meses, que se llama la hemoglobina glucosilada. Es un poquito más complicado, lo manejamos bastante bien los médicos, pero ese análisis tan importante nos dice a nosotros cómo han estado los niveles de azúcar en sangre en los últimos 3 meses. Ya por ahí nosotros podemos tener el diagnóstico de diabetes. Es verdad que él tiene una rutina con diabetes. Exactamente, o sea que es bastante importante. Pues bien, es importante que la población... ¿Cómo se llama ese? Hemoglobina glucosilada o glicosilada. Eso ustedes se lo recomiendan a los pacientes. Todos los pacientes diabéticos, a todos los pacientes que nosotros vemos que están obesos, porque la obesidad es el punto de partida para la diabetes. Aparte del factor genético, que todos sabemos que es un factor inherente que nosotros no podemos quitarnos, pues yo soy hijo de mi papá y si mi papá es diabético o fue diabético y mi madre también, yo tengo muchas posibilidades de tener la diabetes. Es importante señalar que la diabetes puede no dar síntomas durante muchos años. Por ejemplo, hemos tenido pacientes diabéticos que cuando se le hace el diagnóstico, pues presumimos que ese paciente tenía más de 5 años siendo diabético, más de 7 años siendo diabético, hasta 10 años siendo diabético. A veces la población dice, pero ¿cómo es posible que el médico me dijo que posiblemente yo tenga alrededor de 7 u 8 años siendo diabético? Bueno, lo que pasa es que cuando se le hizo el diagnóstico de diabetes a ese paciente, ya tenía complicaciones crónicas de la diabetes, es decir, tenía problemas, daño en los ojos, que es lo que se llama la retinopatía diabética, tenía daño en los vasos sanguíneos. No, usted dice que es secreta, pero no da las señales, porque esos son señales. Bueno, voy a decirle cuáles son las señales. Lo que pasa es que si nosotros no nos percatamos de esas señales, vamos a pasarlo por alto. Entonces, tiene nefropatía diabética, ya tiene daño en los riñones. ¿Cuáles son los signos de alarma que te pueden decir que eres diabético? El paciente lo primero que orina mucho. ¿Por qué? Porque el azúcar alta es un diurético osmótico. Entonces el paciente va a tener lo que se llama poliuria, un aumento en la frecuencia y la cantidad de orina en 24 horas. El paciente orina 3, 4, 5 litros en 24 horas y lógicamente como está orinando mucho, ¿qué va a tener? Mucha sed, que es lo que se llama polidipsia, y va a tener polifagia, va a querer comer mucho. O sea, que son, por eso que se le llama la enfermedad de las P. Poliuria, orina mucho; polidipsia, bebe mucha agua; polifagia, el paciente come mucho; y prurito, mucha picazón le puede dar a ese paciente. Ahora, ¿qué ocurre? El paciente como que se acostumbra a esto. Dice, no, pero yo tengo años con esa situación y ya se hace como que es propio de él. Ahora, cuando nosotros hacemos los análisis,
vemos que tiene la glicemia, como pasó con una señora en el día de ayer, que tenía 335 miligramos de glicemia. Imagínese usted, no 80, no 100, sino 335 miligramos de azúcar. Y ella insistía en que no era diabética. Oiga, señora, usted es diabética. No, que es que me subió un chin porque hice desarreglo en las Navidades. Hace un mes de las Navidades, y no importa el desarreglo que usted haya hecho ayer. Hoy usted tiene que tener sus niveles de glicemia controlados. Entonces, ¿cuál es el problema? Si usted no se está manejando su diabetes como se debe, con el tratamiento que su médico le indicó, que puede ser insulina o pueden ser pastillas, ahí vienen las complicaciones, que es lo que vamos a hablar, que es una de las principales, la nefropatía diabética. O sea, la insuficiencia renal crónica secundario a la diabetes. Las estadísticas son sorprendentes y precisamente hay nuevas modalidades terapéuticas, nuevos medicamentos que pueden retrasar la nefropatía diabética. Pero es importante que la población sepa que el 40%, óigase bien, 40% de los pacientes que son diabéticos, tipo 2, sobre todo, van a tener una nefropatía diabética. O sea, un daño a nivel de los riñones secundario a la diabetes. O sea, son estadísticas bastante sorprendentes, pero es así. Por ejemplo, en el 2020, en los Estados Unidos, el 44.4% de todos los pacientes que fueron a diálisis fue por la diabetes. O sea, más 44.4%. La mitad prácticamente. Prácticamente la mitad de los pacientes que fueron a diálisis fue por la diabetes. Entonces, son datos que sorprenden. ¿Por qué? Porque la población, hay un porcentaje muy alto de la población mundial y la población dominicana que es diabética. Por ejemplo, según un estudio que se realizó en el Instituto Nacional de la Diabetes y la Universidad Iberoamericana en el año 2017, el 13% de la población dominicana es diabética y el 9 punto tanto por ciento es prediabética. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos cerca de un 23% de la población dominicana que es o diabética o prediabética. O sea, ese 23% de la población, prácticamente la mitad de esos pacientes van a tener una enfermedad renal crónica secundaria a la diabetes. Ahora, ¿qué ocurre? Si ese paciente es sometido a las diferentes modalidades de tratamiento, un porcentaje muy importante de esos pacientes no van a tener una nefropatía diabética, es decir, no van a llegar a diálisis. Porque, ¿qué ocurre? Una de las complicaciones importantes que tienen los pacientes que tienen nefropatía diabética, o sea, daño renal por la diabetes, es la muerte prematura, muerte cardiovascular. La literatura lo dice claro. O sea, un paciente que tiene una nefropatía diabética, la vida se le retrasa entre 15 a 16 años. Imagínese usted que tenga 50 años de edad y que la vida pues tenga una nefropatía diabética y usted posiblemente iba a durar 70 años, pues lamentablemente usted va a durar, o sea, va a llegar a los 63, 64 años o menos. O sea, es importante tomar en cuenta eso. Entonces, ¿qué debemos hacer? Porque estamos hablando para la población. ¿Qué, doctor? ¿Qué hacemos? Entonces, porque la gente no le da mucha importancia a eso, doctor. Sí. Vemos que el paciente diabético es manejado por el diabetólogo, el endocrinólogo, el cardiólogo, el internista, la persona que sepa manejar a un paciente diabético. Ahora bien, ese paciente diabético tiene que ser inteligente y tiene que preguntarle a su médico: doctor, ¿cómo están mis riñones? O sea, el mismo paciente, usted me ha mandado a hacer la prueba de los riñones para ver cómo están mis riñones. Usted me ha mandado a hacer lo que es la orina de 24 horas, porque esa es la manera de cómo yo voy a determinar si ese paciente tiene daño en los riñones, haciendo lo que se llama la albuminuria en orina de 24 horas, haciéndole la creatinina en orina de 24 horas, aunque ya cuando los niveles de creatinina están alterados en ese paciente diabético, ya ese paciente lamentablemente ha llegado tarde. O sea que no hay que esperar a que la creatinina se altere, y se lo decimos también a los colegas, para enviarlo al nefrólogo, o no para enviarlo al nefrólogo, porque hay terapia, hay medicamentos que cualquiera de los médicos, sabiendo utilizarlo, lo va a utilizar. Por ejemplo, en el campo de la diabetes hay muchos medicamentos que son protectores de los riñones,
que sirven para la diabetes, te protegen los riñones y te protegen el corazón. No está muy accesible eso. Bueno, pero es lo que nosotros decimos. Son medicamentos, lógicamente, costosos. Pero cuando nosotros vamos a ver cuánto te cuesta un paciente en diálisis durante un mes, es un paciente que tú vas a tener que gastar más de 60,000 pesos solamente en diálisis. No lo gasta usted, pero lo gasta el Estado. Y en el caso de que usted no lo tenga. El Estado. Si no es la familia, lo gasta el Estado. Entonces, eso es solamente en tratamiento de diálisis, más de 60,000 pesos. Pero encima de eso, tiene que gastar más de 20,000 pesos mensuales en los diferentes medicamentos, porque ahí, sí, cuando el paciente está en diálisis, usted va a tener que comprar los medicamentos, aunque estén baratos o estén caros. Entonces, por eso... Si quiere vida. Si quiere vida, porque si no sabe que va a tener muerte. Entonces, es importantísimo que la población sepa que cuando nosotros prescribimos un medicamento para una enfermedad así como la nefropatía diabética, sí es cierto, son costosos, pero estos medicamentos te van a enlentecer esa progresión a diálisis. Por ejemplo, hay un medicamento nuevo que se llama la finerenona, que es un diurético antagonista, es un término muy científico. ¿Cómo se llama? Finerenona. Finerenona. Finerenona, exacto. Un medicamento bastante bueno que tiene efectos antiproliferativos en el riñón, en el corazón, o sea, evita la fibrosis en el corazón, evita la fibrosis en los riñones, evita la proteinuria, retrasa la progresión de la nefropatía diabética, como hay otros medicamentos, por ejemplo, que son inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, por ejemplo, la dapaglifosina, canaglifosina, empaglifosina, o sea, que son medicamentos ya de primera línea para la diabetes, pero que no solamente se utilizan en pacientes para controlar la diabetes, sino que se utilizan para pacientes para controlar la diabetes, la insuficiencia renal crónica, la insuficiencia cardíaca, que por eso incluso son medicamentos que en principio era muy difícil nosotros utilizarlo como nefrólogos o los cardiólogos. Sin embargo, ahora nefrólogos y cardiólogos lo utilizamos tanto o más que diabetólogos y endocrinólogos. ¿Por qué? Porque conocemos el efecto protector de esas terapias en la prevención o el enlentecimiento de la nefropatía diabética o de la falla cardíaca. Doctor, nos están diciendo que tenemos que ir a una pausa. Vamos a la pausa y venimos de inmediato con esa descripción que usted nos está dando para orientar a la gente de cuál es el medicamento y cómo consumirlo. Perfecto. Vamos a una pausa, seguimos conversando con el doctor Alfredo Polanco sobre algo que a mí cada vez me preocupa más, que es la diabetes y como él llama ahora, la nefrodiabetes. Nos vemos en breve. Seguimos aquí con el doctor Alfredo Polanco en esta descripción de una enfermedad que cada día abarca a mayor cantidad de personas. Por algo que yo le voy a preguntar al doctor, porque yo veo esa situación. Primero, los medicamentos no están uniformes. Y segundo, un diabético, cuando se le descubre, tiene problemas con la familia, con el que le va a dar los alimentos, y no sabe cuáles son los alimentos claves para él detener el crecimiento de esa diabetes. No hay que darle gusto, no porque hay que darle gusto, hay que darle su yuca, su pan, mucha comida, su arroz. Doctor, eso es un dilema. Sí, precisamente, Licho, Licho parece que va a la consulta y a ver el médico con el paciente. Por ejemplo, precisamente en el día de ayer, que tenía consulta y vi 22 pacientes, muchos de los pacientes que llegaron descompensados me dijeron, doctor, es que estábamos en Navidad y entonces el mes de diciembre, pues me pasé. Entonces, ¿qué nosotros vemos? Una glicemia en 200 y pico, en 300, pero también vemos ahí que esa azúcar alta se va a convertir en grasa. Entonces vemos un colesterol alto en 200, en 300, vemos unos triglicéridos en 500, cualquiera se sorprende.
Entonces, eso es a consecuencia de una dieta inadecuada o de romper la dieta. Entonces, ¿qué ocurre? Así como aumentó esa glicemia, que aumentó los niveles de colesterol, los niveles de triglicéridos, los niveles de ácido úrico, así también va a aumentar la eliminación de proteínas por la orina. Entonces, ese paciente va a decir, oh doctor, después que hice muchos desórdenes en la dieta, estoy orinando con mucha espuma, orina espumosa, que le hemos mencionado en múltiples ocasiones. Sí. Eso significa ya que ese paciente, los filtros, porque los riñones tienen, cada riñón tiene 1 millón de nefronas, que tiene 1 millón de filtros pequeñitos. Entonces esos filtros, a consecuencia del azúcar alta, se rompieron. ¿Cómo se rompieron? Ya no solamente va a pasar la orina, sino que va a pasar las proteínas, la albúmina por ahí, que la albúmina nosotros tenemos que tenerlo en nuestro cuerpo, pero cuando los riñones se dañan, es como si un colador se haya dañado, pasan la semilla de naranja y me va a contaminar el jugo, o no me lo va a contaminar, va a tener un elemento extraño. Un elemento extraño, exactamente. Eso pasa con la albúmina. Salió la albúmina, te va a ver esa orina espumosa, entonces vamos a tener albúmina baja en sangre. Como la albúmina está bajita en sangre, va a tener el paciente hinchazón, porque la albúmina en la sangre es la que evita que el paciente se hinche. Entonces va a tener un paciente edematizado, hinchado, como las mujeres cuando están embarazadas que tienen frenesí, preeclampsia. Eso mismo es lo que pasa. Entonces, eso pasa en el paciente diabético, con la diferencia de que una embarazada, el embarazo solamente dura 9 meses. Y se le va la hinchazón después. Correctamente, pero ¿cuánto dura la diabetes? Usted es diabético de por vida. O sea, la diabetes no se cura, hay que tener... Después, espere doctor, porque yo con... me ha dado una... No se preocupe, vamos a ver, no se cura la diabetes. No se cura después que usted está descubierto. Yo soy un ex diabético. No hay. No hay ex diabético, hay muchos ex que no hay. No hay un ex diabético. Usted con una cirugía metabólica, usted puede controlar por un tiempo los niveles de azúcar, el paciente que se hace la cirugía bariátrica, por ejemplo, pero ese paciente tiene detrás de la oreja y por donde quiera su diabetes. O sea que usted no puede descuidarse porque usted usaba insulina, usaba tantas pastillas y después que le hicieron una manga gástrica que usted perdió 100 libras, ya usted no necesita nada de eso. Usted sigue siendo diabético aunque no tenga la barriga alta. Usted tiene insulinoresistencia, o sea que en algún momento usted va a tener problemas. O sea que es importante eso. Con respecto a la dieta, es bastante importante. Yo le digo, doctor, porque la dieta vamos a hablar. Porque es que yo ayer me encontré una amiga que me dijo, tiene 25 años siendo diabética, pero me dijo, no, yo estoy que ya yo no voy a ser, ya yo no soy diabética y me van a eliminar los medicamentos y todo. Le van a eliminar los medicamentos. Vamos a ver eso. Porque si ayer estuvo utilizando los medicamentos y no le dio un bajón de azúcar, es porque lo necesita. O sea, ¿cómo que me van a eliminar? Generalmente el paciente que le hacen la cirugía metabólica, se le va disminuyendo la dosis de insulina, se le van disminuyendo los medicamentos antidiabéticos orales, etcétera, hasta ver. Pero no es que yo estoy usando hoy 20 unidades de insulina en la mañana, 10 en la noche, más una metformina, y me lo van a quitar de repente. Eso no es así. O sea, así no trabaja la medicina. Vamos a ver qué es lo que pasa con eso. Bueno, vamos con la alimentación. Entonces, la alimentación es un pilar bastante adecuado, porque si el paciente no lleva una alimentación adecuada, lógicamente ese paciente, aunque use la mayor cantidad de insulina y de antidiabéticos orales, ese paciente siempre va a estar descompensado metabólicamente. Y ahí es que viene el problema. O sea, usted puede tener unos niveles de azúcar en 200, 250 y 300 y no tener ninguna sintomatología, absolutamente nada. Pero esa azúcar alta es la responsable de ir dañándole todos los órganos. Entonces, por eso es que la permanencia de ese azúcar alta, esa persistencia, esa azúcar en el torrente sanguíneo. ¿De qué mueren los pacientes diabéticos? Es de infarto. ¿Por qué? Porque lo que va dañando el azúcar alta son los vasos sanguíneos, esos vasos de pequeño calibre que irrigan al corazón, esas arterias coronarias se van dañando, se disminuye el flujo de las arterias coronarias al corazón y el paciente muere de infarto. Entonces, es el mismo mecanismo por el cual prácticamente se van dañando los riñones, porque los riñones son vasos sanguíneos pequeños que se van a ir dañando lentamente, pero seguro, por la diabetes. Entonces, en la medida en que usted lleva una dieta más desordenada, en que usted dice,
este medicamento no lo voy a comprar porque es muy caro o porque yo entiendo que ese medicamento me provoca daño a nivel del estómago o porque no lo tolero, vaya donde su médico que se lo cambie, porque tengo muchos pacientes que dicen, no estoy usando el medicamento porque la metformina que me indicaron tengo intolerancia a ella. Vaya donde su médico, que el médico le buscará la vuelta a eso. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de medicamentos, una gran cantidad de alternativas actualmente para el manejo de la diabetes y de las complicaciones de la diabetes. Por ejemplo, ayer yo recibí a un paciente ciego, 44 años. Ciego por diabetes. Ciego por diabetes. Doctor, mire que quiero que me autorice una cirugía de láser que me van a hacer a ver si pueden rescatarme algo de la visión. Cuando yo veo 7.6 de creatinina y le digo yo, mire, wow, es duro, Licho, cuando usted va con su esposa a buscar una autorización para una cirugía y entonces el nefrólogo dice, pero mira, tiene la creatinina alta, es un paciente que necesita de diálisis. Doctor, ¿cómo? Pero yo estoy orinando bien, porque ese es el problema. Usted cree que está orinando bien, pero usted está eliminando muchas sustancias por la orina, proteínas, que no debe, 8.000 miligramos de proteína estaba eliminando esa persona, cuando lo normal es que no se eliminen más de 140 o 150 miligramos. 8.000 miligramos. Yo hasta le tiré foto a esos análisis. Entonces, es algo que es penoso. ¿Cuántas veces usted había ido al nefrólogo? Doctor, entonces no se puede hacer la cirugía hasta que no... Bueno, ya la cirugía entra en un segundo plano. En primer plano entra la nefropatía, el daño, que ya un paciente que hay que prepararlo para diálisis. Entonces, tomando en cuenta que ahora existen medicamentos que esa proteína que se elimina, que es la que va a dañar los riñones, entonces puede disminuir en gran parte esa proteinuria. Estos medicamentos que ahorita estamos hablando, por ejemplo, un medicamento que, dicho sea de paso, en el día de hoy va a ser lanzado por un laboratorio, finerenona, un medicamento que fue aprobado por la FDA en junio. Va a ser lanzado en el país. En el país. O sea, un medicamento nuevo. En junio del año pasado fue... Pero que contiene un avance en la investigación, un tratamiento. Claro, porque se han hecho múltiples estudios y que han demostrado que este medicamento retrasa, enlentece la progresión hacia la diálisis. Entonces, cuando a usted le dicen que hay medicamentos, hay varios medicamentos así. Hay medicamentos para la diabetes, que hablamos ahorita, pero hay otros medicamentos que este no es para la diabetes, sino básicamente un medicamento que sirve para la presión porque es un diurético. Entonces sirve para la fibrosis del corazón, para el paciente con insuficiencia cardíaca, para enlentecer la progresión de la enfermedad renal crónica o en estadio avanzado. O sea que es bastante importante nosotros tomar en cuenta y por eso... Vamos a ver qué facilidad va a tener la población para accesar a ese medicamento. Bueno, yo lo que entiendo, después hablaremos de eso. Pero es importantísimo que, por ejemplo, si al Estado le conviene que vengan estos medicamentos, porque vamos a tener menos pacientes con insuficiencia. Usted sabe la cantidad de pacientes. De más economía para el Estado, menos gastos. Pero claro, o sea, porque cada vez que nosotros tenemos a un paciente que está en diálisis, ya vimos la cantidad de dinero que se consume, pues el que no tiene seguro tiene que ir a un hospital público y el que quiere pagarlo tiene que ir a una clínica a pagar 5 o 6 mil pesos por una sola diálisis. 3 diálisis a la semana requiere un paciente como promedio. 6 por 3, 18. En una semana, 18 mil pesos solamente de diálisis. Esa es la media. Que por 4 son 72 mil. Entonces, o sea, que me quedé atrás, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Generalmente el paciente que va a diálisis va acompañado de alguien. Es un paciente que generalmente no va solo. Toma un taxi ida, un taxi vuelta, 3 veces por semana. Entonces, ese paciente no solamente va a diálisis, ese paciente usa medicamentos para la presión, usa para el corazón, usa para el colesterol, usa para la diabetes. Tiene que usar medicamentos antidepresivos porque muchos pacientes, por ejemplo, cuando le dimos la noticia a ese paciente en el día de ayer de su condición, 6.7 de creatinina y prepararse para diálisis, 44 años, o sea, usted no lo va a tomar así como así. Es un paciente... Se deprime porque se va a preocupar por todo. Correctamente. Porque ya su funcionamiento, su metabolismo
ya su visión ya la perdió. Claro. Pero ya vienen otras cosas que se van a perder. Claro, si solamente iba porque pensaba que era la visión, ahora vienen los riñones, entonces que ahora hay que hacerle un ecocardiograma, porque tenemos que ver si como así está afectado los riñones, así podrían estar afectados su corazón, por problemas de las arterias coronarias. Ahora yo voy a hacer una crítica solapada. Ay. Quien le mandó a hacer a pedir esa autorización, no le hizo todo ese estudio que usted está diciendo que habría que hacerle ese hombre. Sí, lo que pasa es que oftalmología, por ejemplo, oftalmología vio la creatinina alta. O sea, actuaron bastante bien. ¿Por qué? No, tiene que verlo el nefrólogo. O sea, ya nosotros como nefrólogos vemos al paciente de una manera más integral. ¿Por qué? Pues generalmente el nefrólogo es un médico que también, aparte de nefrólogo, es médico internista. Porque es internista, primero es internista. Primero internista, exactamente. Entonces, por eso tenemos una visión más amplia y le vamos a indicar al paciente ya todo. ¿Por qué? Porque primero, antes de yo mandarlo a tratamiento de diálisis, yo debo saber qué tipo de diálisis le conviene a ese paciente. Porque si cuando yo le hago el ecocardiograma me dice que su corazón está muy dañado, muy deteriorado, ese paciente no califica para hemodiálisis. Ese paciente califica para otro tipo de diálisis, que es diálisis peritoneal, donde se le coloca al paciente un catéter en el abdomen, en la barriga, y ese paciente pues se puede dar diálisis incluso en la casa, que es otra modalidad de diálisis que la gente no conoce mucho, pero que es bastante efectiva, sobre todo para pacientes que tienen problemas importantes del corazón, pero cualquier paciente puede elegir ese tipo de tratamiento sustitutivo renal. Doctor, todo eso que usted ha dicho, todo este perjuicio que tiene una familia, que tiene un ciudadano, se evita con una sola cosa: prevención. Prevención es lo más importante. Entonces, por ejemplo, esos pacientes que son prediabéticos, aproximadamente el 9% de la población dominicana, esos pacientes simplemente con cambios del estilo de vida, dieta, ejercicio, o sea, una dieta saludable, que es lo más importante, evitar el sedentarismo, perder peso. O sea, con eso usted puede retrasar. Y a mí no me da vergüenza decirlo, Licho. En el año 2010, 2011, yo fui diagnosticado como prediabético. Yo no soy diabético. No, pero yo camino, yo corro, yo si aumenté 6 libras en un crucero, yo digo, no, vamos a bajar esas 6 libras, y la bajo, y camino, y hay medicamentos que usted puede utilizar como prediabético. Entonces yo como prediabético utilizo desde hace 13 años un medicamento que nunca he dejado de tomarlo. No, pero entonces lo indica a la población general y dice, no, yo no quiero usar eso. ¿Para qué? Yo no voy a usar ese medicamento porque yo no soy enfermo. No me diga. Igual que para la diabetes ese medicamento. Es para la prediabetes y para la diabetes, exactamente. Yo tengo desde el 2010, 2011, utilizando ese medicamento. Y no me da vergüenza decirlo. Y maravilloso medicamento que hasta en la botica lo venden. Y muy bueno el de la botica. Popular. Claro que sí, Licho. O sea que... Pero usted puede decir el nombre, doctor. Metformina. ¿Cómo? Metformina, pero Metformina. Sí. Pero tiene que ser prescrito por un médico. Pero es barato. Una caja de metformina de 100 tabletas. El médico contribuye con esa... Cuesta como 200, 300 pesos en la botica. Le da para 3 meses, Licho. Oye, eso. Entonces eso es como 60 pesos mensual. Exactamente. Para mantener un ritmo antidiabético que no me va a permitir. 2 pesos diarios. No me va a permitir salvar mi vida por 2 pesos. Pues la gente dice, no, que los medicamentos, sí. no, que los... Sí, pero brevemente, sí, Licho, con eso, sobre los medicamentos de la botica, que la gente desconfía tanto. Señores, hay de todo en la viña del Señor, pero hay múltiples medicamentos que yo le digo, mire, ese medicamento usted lo puede adquirir. Pero doctor, en la botica, claro que sí. En la botica popular usted puede comprar ese medicamento, es el mismo medicamento, pero la reducción importante de precio. Contrale. Doctor, ya Manuel nos vino a increpar de que tenemos que detener. Oye, yo pensé que interesantísimo conversatorio. Yo pensé que yo era un catcher, un pelotero, haciendo más señas que sí, aquí, doctor. Pero vamos a tener que continuar este programa en otra ocasión para nosotros sacarle una ventaja y que la gente que nos ve, los fieles seguidores suyos de este programa, pues sepan cómo aquilatar esta expresión, esta cátedra que usted da. Gracias, doctor, por estar con nosotros hoy en vivo. Vamos a ver cómo lo hacemos, porque después tenemos que coger llamadas en esa parte. Nos vemos en el próximo programa, señores, mañana,
si Dios quiere, con otro tema interesante. Hasta mañana, si Dios quiere.